Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Cultéate. Hoy es un día muy especial porque hoy por fin abandonamos ese recorrido teórico que hemos tenido hasta ahora y nos metemos de lleno en lo que defendemos aquí en Cultéate, al menos en lo que se refiere a la perspectiva metodológica y a la perspectiva instrumental, que es una metodología, por supuesto, fundamentada en la inclusión, pero que utiliza la literatura como instrumento y como herramienta pedagógica, tanto para la transmisión de los conocimientos como para la adquisición de nuevas habilidades. Todo esto, por supuesto, orientado a tratar con alumnado neurotípico y alumnado neurodiverso con TEA. Y nada más, en el vídeo de hoy nos toca comentar un poquito por qué la literatura y qué nos ha llevado a tomar esta decisión, a dar unos pequeños parámetros básicos sobre lo que es la pedagogía y sobre lo que es la literatura y sus intereses y cómo se retroalimentan entre sí. Y a partir de este vídeo, del vídeo de esta semana, pues comenzaremos a hacer análisis de diferentes libros, a valorar qué es lo que está bien, qué es lo que se puede mejorar, cómo podemos adaptar o cómo no podemos adaptar. En fin, toda una serie de cuestiones y de detalles muy interesantes y que tienen que ver tanto con una metodología que se puede llevar a cabo en un contexto aular, como a una metodología que podemos llevar adelante pues, en nuestros domicilios, ¿no? Desde una perspectiva muchísimo más cotidiana y que no tiene tanto que ver con el mundo académico o con el mundo educativo más profesional. Así que nada más, empezamos con el vídeo de hoy. Entonces, ¿por qué la literatura como piedra angular sobre la que sustentar toda una metodología? Vale, no es algo que simplemente queramos transmitir desde Cultéate. Nosotros desde Cultéate la defendemos como una piedra angular, la defendemos como un instrumento, pero esto es algo que yo incluso me atrevería a decir que defiende la propia educación en sí, o sea, la propia pedagogía está fundamentada en la literatura. Todo es literatura, si lo romantizamos un poquito. La literatura no solamente sirve como canal de almacenamiento de información, sino que también sirve como canal de transmisión de información. Y esa información puede ser tanto un conocimiento como puede ser simplemente un cuento, es decir, simplemente ocio. ¿Qué sucede con la literatura? Que precisamente por este carácter tan mutable, tan diverso, la literatura nos permite fundamentalmente manejar dos paradigmas que son imprescindibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto desde un punto de vista académico profesional como desde un punto de vista de educación cotidiana, de educar a nuestro hijo o a nuestra hija, que serían básicamente buscar una interacción social y buscar una comunicación. Para buscar una interacción social, la literatura es válida. ¿Por qué? Porque o bien a través de un cuento en el que tú estás leyendo una historia y ves que hay diferentes interacciones con los personajes, incluso tú mismo o tú misma te sientes partícipe de esa interacción, como la propia interacción o, digamos, el propio proceso de solicitar un libro, levantarte, cogerlo, sostenerlo. Todo esto es un ritual que a nosotros, de cierta manera, ahora como adultos, que tenemos otras experiencias o que tenemos, vamos a decir que estamos contaminados por lo que viene siendo la vida adulta, no le damos valor, pero para un niño o una niña que está iniciando, que está aprendiendo, que está descubriendo el mundo y que todos estos procesos le resultan llamativos, tiene un significado, tiene un impacto y por supuesto detrás tiene un aprendizaje. Entonces, como decía, ese ritual, ¿no?, de levantarse, tratar el libro con respeto, abrirlo, descubrirlo, todo esto irremediablemente genera en ellos y en ellas una serie de emociones que les llenan, que les otorgan de habilidades. Yo he decidido llamarlo interacciones, pero también va mucho más allá, no son simples interacciones, son aprendizajes que se fijan, que emocionan. Entonces, por un lado tenemos esto que hemos dicho, ¿no?, que fomenta la interacción y luego, por otro lado, fomenta la comunicación. Es muchísimo más sencillo de ver. Al final, como decíamos al principio,
no solamente sirve como fuente de almacenamiento de datos, sino que también podemos contar historias, podemos transmitir conocimiento. A través de los diálogos también se puede entender cómo los diferentes personajes interactúan entre sí e interactúan con el propio lector, con lo que hay una interacción comunicativa y una intencionalidad comunicativa constante. Y es por eso que en Culteate consideramos que, teniendo en cuenta que la presencia del TEA en los dos paradigmas en los que fundamentalmente interviene desde un punto de vista social es precisamente en la comunicación y en la interacción social, que la literatura tiene el potencial no suficiente, sino el necesario y más allá como para tratar e intervenir con personas con TEA. Entonces, ya tenemos claro cuál es el interés pedagógico de la literatura, pero ¿cómo desarrollamos el lenguaje a través de la literatura? Antes de nada me gustaría indicar, voy a decir de nuevo porque en otros vídeos ya lo he dicho, aunque en este no, que en líneas generales, válgame la redundancia, generalizamos. No existe un santo grial educativo desde ninguna perspectiva. Siempre hay que pensar en que la metodología es quien se debe adaptar, el instrumento es quien se debe adaptar y no al revés. No hay que pretender que la persona se adapte a la metodología y al instrumento. Defendemos desde Culteate la literatura como instrumento principal pedagógico, pero puede ser que en un caso en particular igual necesitemos otro instrumento. No pasa nada, se adapta, modificamos cosas, cambiamos método, lo que sea necesario, pero nunca es imponer un instrumento o una metodología. Aquí sencillamente estamos desde una perspectiva general explicando el por qué la literatura, por qué la educación en líneas generales está fundamentada en la literatura y cómo a través de a través de la literatura podemos desarrollar diferentes habilidades. Desarrollar el lenguaje es una de estas habilidades. ¿Por qué? Porque la literatura que nos permite enseñar las letras, enseñar el sonido de esas, es decir, los fonemas, ¿no? El sonido del que depende cada símbolo. O sea, este símbolo, que sería una A, pues lleva este fonema que es A, ¿no? Se pronuncia de esta manera. Todo esto es literatura, todo esto es una serie de herramientas y una serie de aprendizajes, una serie de conocimientos que se transmiten a través de este instrumento. Luego, las interacciones comunicativas a través de la literatura, ¿por qué? Tú con un cuento puedes generar un contexto comunicativo con tu hijo o con tu hija, con tu alumno, con tu alumna, con TEA o sin él, del tipo, lees un cuento, puedes hacer preguntas. Estás leyendo el cuento, puedes inventarte un cuento a partir de ese cuento. Puedes construir un cuento aparte sin que dependa de una plataforma previa. O sea, no es necesario que estés leyendo un cuento como si, sino puedes jugar a hacer un cuento. Puedes hacer lo que la imaginación te permita hacer y todo ello se hace a través de literatura y esta genera diferentes conocimientos, fija diferentes emociones y transmite diferentes valores fundamentales para ayudar a las personas con TEA y a las personas neurotípicas a desarrollar dos habilidades básicas y necesarias que como seres humanos vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida, que es interactuar entre nosotros y comunicarnos. Muy bien, y para finalizar con el vídeo de hoy, hablemos sobre la adaptación. ¿Por qué la adaptación? Hemos hablado del interés pedagógico de la literatura. Hemos hablado de cómo la literatura ayuda en el desarrollo del lenguaje, en la adquisición de habilidades sociales, habilidades comunicativas, etc. Pero ¿qué sucede? Que la literatura funciona exactamente igual, funcionar sí, pero la literatura tiene el mismo impacto en una persona neurotípica que en una persona con TEA, o el mismo tipo de literatura es válido para una persona neurotípica que para una persona con TEA. Evidentemente no. No todos los cerebros funcionan igual. Ya
O sea, a nivel cognitivo todos somos diferentes, esto ya es así. Pero en el momento en el que ya hay un diagnóstico por el medio, un diagnóstico del tipo trastorno cognitivo o dificultad en la adquisición o desarrollo de habilidades o del aprendizaje, lo que sea, claro, estas diferencias pues se acentúan. Entonces, es importante adaptar todo el material para tratar con personas que tengan diferencias cognitivas. ¿Qué sucede aquí? Si utilizamos materiales diferentes, lo que estamos es generando un contexto de exclusión. Si yo desarrollo literatura para neurotípicos y literatura para neurodivergentes, ¿qué estoy transmitiendo? Pues una diferencia clara. Lo complicado aquí, por tanto, es crear una única plataforma, una única literatura en este caso, que sea útil tanto para personas neurotípicas como para personas neurodivergentes. Y esto es lo que pretendemos hacer en Cultéate. A partir de la semana que viene hablaremos sobre la metodología que estamos desarrollando, la metodología en la que creemos, los diferentes parámetros que tenemos en cuenta para adaptar todos estos materiales literarios y que sean lo suficientemente válidos y potentes como para tratar de transmitir un conocimiento, ayudar a adquirir una habilidad o sencillamente cómo adaptar un cuento que se lea por placer, que ese cuento sea válido, no se me ha ocurrido ninguna otra palabra ahora mismo, lo siento, pero vamos a decir válido, para personas neurotípicas y personas neurodivergentes con TEA. Así que, como conclusión final del vídeo de hoy, la adaptación es fundamental, pero una adaptación inclusiva, no una adaptación que genere, pues como hemos dicho antes, dos caminos y por tanto irremediablemente genere una exclusión, sino una adaptación de calidad en la que se tengan en cuenta los parámetros fundamentales de las personas neurotípicas y las personas neurodivergentes, las combinen y, por lo tanto, den respuesta a las necesidades de ambos grupos, como si fueran lo que realmente son, que es uno solo. Nada más, nos vemos la semana que viene y a seguir culteándoos. ¡Chao!